La novela poética en prosa inclasificable y rarísima de Lucas Brito Sánchez y el compilado precioso de Orlando Van Breda eran libros que de alguna manera los habíamos ido a buscar nosotros y que a los cuales íbamos con una absoluta confianza porque eran tipos que no nos iban a defraudar. Que nos llegara un correo electrónico así tan volátil, etéreo, abstracto como son los correos electrónicos de un tipo del cual no habíamos oído hablar nunca en la vida, y además que venía con apellido materno, que venía Matías Dri. Durante mucho tiempo creí que iba a editar un libro de Matías Dri, y que ese libro que uno abre el archivo como esperando leer simplemente cuentos, que ese archivo que uno abra a uno le termine partiendo el cráneo, que fue lo que a mí me pasó con el libro de Matías Aldaz. Ocurre muy pocas veces. Por lo general los libros que Pablo y yo elegimos para Colección Bonita son libros que nacen de nuestra envidia, de las ganas de haber sido los autores de esos libros. Con La lluvia cae en todas partes, que es el libro que mis amigos van a presentar ahora, nos pasó eso. Nosotros envidiamos profundamente a Matías Aldaz, envidiamos su prosa y dudamos estuvimos una semana debatiendo si nos repartíamos los cuentos entre Pablo y yo, pero al final nos ganó la estúpida honestidad y el papel de editores tampoco está mal, así que bueno, Matías Aldaz, gracias por confiar en nosotros. Ahora lo lamento por vos, pero el libro que salió estoy seguro que les va a encantar porque es un libro hermosísimo. Y además de que es un libro hermosísimo, no me quiero olvidar de decir que está diseñado y pensado por dos artistas plásticos impresionantes de nuestra ciudad, que son Luciano Acosta y Diego Figueroa, que muy gentilmente nos dieron sus obras. Todos los libros de Mulita están embellecidos por los artistas plásticos de aquí, como la amiga Harumi, que hizo una cosa hermosísima con el libro de Lucas Brito Sánchez, Luciano, Julián Mata y Diego Figueroa, que hacen que nosotros, cada vez que editamos un libro, lo miramos como diciendo: la puta, ¿por qué no dice mi nombre acá más grande? Pero bueno, espero que lo disfruten. Espero que lo disfrute Matías. Y ahora Germán les va a decir por qué tienen que leer este libro, que es preciosísimo. Y que es mío también. Buenas noches. Se oye el trueno en la distancia que viene arreando las nubes, y ya de los pastos subes esa campera fragancia que en estrecha consonancia con las tormentas se nota, mientras que viendo en derrota la persistente sequía, canta el campo la alegría que dan las primeras gotas. Y es un concierto canoro, para el oído que entienda, aquel que forma la hacienda en su contento sonoro, reuniendo en un mismo coro que las voces mancomuna, el mugir de la vacuna y el relinchar de los potros, a la vez que forman otro los bichos de la laguna, y van cayendo al galpón, contentos con el remojo, los paisanos con antojo de hacerle rueda al fogón, que es más rico el cimarrón, y de haber tortas no escapa, cuando se sienten las chapas, el golpear del aguacero, y siempre algún guitarrero trae la lluvia como yapa. De esta manera arranca la primera obra del escritor militante de la causa popular argentina, Arturo Jauretche. No es un ensayo político, sino un poema gauchesco. Este lleva por título El paso de los libres, y narra en verso el alzamiento en armas y las razones de un grupo de hombres, el propio Jauretche entre ellos, partidarios del irigoyenismo derrocado en 1930 contra el primer golpe militar del siglo XX, las dictaduras de Uriburu y Agustín P. Justo, en la localidad correntina de Paso de los Libres. Como habrán escuchado, la obra de Jauretche empieza advirtiéndonos que se viene el agua, y es momento propicio para que los paisanos se asomen al fogón techado para escuchar esa historia mientras la lluvia cae ahí afuera. El libro de cuentos de Matías Aldaz
no nacido pero sí criado en esa misma ciudad correntina, que hoy se incorpora a la colección Mulita y nos convoca en este histórico fogón, también tiene que ver desde el principio con la lluvia. La lluvia cae en todas partes, reza el título a manera de proverbio y quizá de respuesta a ese otro proverbio que dice siempre que llovió paró. Aldaz parece invertir los términos y decirnos que al menos en sus cuentos, siempre que paró, volvió a llover. Claro que estamos hablando de literatura y en literatura la palabra se aleja de su significado referencial y denotativo, de diccionario, y pasa a significar y sugerir muchos otros significados caracterizados por la ambigüedad, lo que la teoría literaria ha denominado polisemia y connotación. Esto es, que puede ser la lluvia que cae en todas partes, además de agua que baja del cielo en forma de gotas, por fenómenos meteorológicos que no viene al caso exponer. Así la lluvia en literatura puede ser tristeza para unos, soledad para otros, alivio o desencuentro y hasta alegría, si recordamos a Gene Kelly chapoteando, bailando tap y cantando bajo la lluvia. Lo que es cierto es que la lluvia altera los cuerpos, los movimientos y el vestuario y los lugares. Clint Eastwood, un director de cine que admiro, pese a sus opiniones políticas y a las burlas de algunos amigos, dijo una vez en una entrevista que los días de sol son realismo y los de lluvia tragedia. Hacía referencia a la película Los puentes de Madison, no sé si la recordarán, en donde unos hijos después del funeral de la madre reciben la última voluntad de ella, que esparzan sus cenizas por los puentes de Madison, y van así descubriendo, los hijos no sabían la razón de eso, y van descubriendo que había un amor detrás de todo eso, ¿no? Los cuentos de la lluvia caen en todas partes, si bien se valen de la representación realista, exceden a esta, y todos se mueven en el territorio de lo trágico. ¿Y por qué lo trágico excede al realismo? Por la presencia de la muerte. Presencia constante y fantasmal en cada uno de los 14 cuentos de esta colección. Y la muerte es una presencia fantástica porque aún hoy, pese a la ciencia o a las religiones, no sabemos qué es o qué hay en la muerte. Y la vida también parece ser eso que no entendemos y que sucede mientras la muerte llega. Se dice que Shakespeare y Cervantes han creado contemporáneamente, a principios del siglo XVII, toda la literatura moderna. Sus personajes más famosos, y comparados hasta el hartazgo, Hamlet y Don Quijote, también han configurado, a mi parecer, dos tipos de historias que hoy subsisten. Historias de vida, en el caso del ingenioso Hidalgo, e historias de muerte, en el caso del príncipe de Dinamarca. Los cuentos de Aldaz pertenecen a estos últimos. Son también cuentos teatrales, en el sentido de que la acción la van creando los personajes a través de sus diálogos o monólogos, ambos tratados con una maestría deslumbrante, y casi no hay exteriores. Los cuentos suceden en espacios cerrados y opresivos, habitaciones de la casa sobre todo, un colectivo, una fiesta, una iglesia. Solo un personaje con una pierna ortopédica en una ciudad balnearia sale por un rato del hotel y se va hasta la playa, pero vuelve a los pocos minutos después de ver algo que mejor no hubiese visto y que guarda como un secreto horrible. Por los topónimos sabemos que los cuentos se mueven de Paso de los Libres a Buenos Aires, pasando por Federación, Yapeyú, Chajarí, pero nada le importa decir a Aldaz de los paisajes de estos pueblos. Solo los nombra, como si nos dijera: ¿quieren cuentos de pueblo, del interior? ¿Quieren costumbrismo? Entonces lean a otros escritores del interior que sí lo hacen, o viajen y saquen fotos. A mis personajes se les viene el techo encima y en vez del río Uruguay miran pulmones de edificio o a lo sumo una avenida extrañamente vacía mientras soportan sus pequeñas grandes tragedias. Según mi lectura, 3 relatos forman la columna vertebral del libro. El relato que lo abre, la desesperación; el que lo cierra, que se llama Divisiones Interiores;
Gran título, a mi entender, por el lugar desde donde surge el título, como los cuentos de Carver. Y uno en el justo medio que se llama Jodie, por Jodie Foster, la actriz. Según mi lectura, en estos cuentos tenemos un mismo narrador, que es un chico que se va de paso de los libres a Buenos Aires para estudiar periodismo, pero al poco tiempo abandona la carrera, se mete en abogacía y consigue su diploma de la UBA. Para el común de los padres esto sería un final más que feliz. Pero mientras él estudia, su hermano mayor se suicida. No teman que no estoy contando ningún final, sino recién la situación inicial. Y la tragedia y la sensación de fracaso, pese al título del hijo menor, se instalan para siempre en el joven y en la familia. Como Hamlet, pese a las dudas, el hijo que queda vivo termina acatando el mandato paterno, y esto implica tal vez infelicidad y muerte. Quizá la única salida vital del narrador sea poder contar el cuento, cuando la palabra nada explica, para al menos indagar en el sentido de esto que se llama vida. A partir de esa columna vertebral se despliega todo un sistema nervioso de relatos que nos gustarán más, otros menos, pero que sin duda forman parte de la buena prosa literaria trabajada a conciencia. Como los buenos cuentistas en la escuela formal de Hemingway, pero con los fondos de Edgar Allan Poe. Aldaz no dice ni explica nada, sino que muestra y sugiere. Y los efectos de la breve contundencia de sus tramas siguen en nosotros aún mucho después de haber finalizado el relato. Aquí me voy a permitir leer un decálogo que hace del cuento quien para mí es quizás el mejor escritor de cuentos latinoamericano del siglo XX, que se llama Julio Ramón Ribeiro, peruano, que hace un decálogo del cuento como tantos hicieron decálogos del cuento, Quiroga, Abelardo Castillo, entre otros, Somerset Maugham. El primer punto de este decálogo dice: el cuento debe contar una historia. No hay cuento sin historia. El cuento se ha hecho para que el lector, a su vez, pueda contarlo. El segundo punto dice: la historia del cuento puede ser real o inventada. Si es real, debe parecer inventada. Y si es inventada, debe parecer real. Algo de lo que pasaba hoy cuando charlábamos con Orlando, que le preguntaba si estaban basadas en cosas biográficas, y Matías, con mucha gracia, le respondía: no, para nada. El quinto punto dice: el estilo del cuento debe ser directo, sencillo, sin ornamentos ni digresiones. Dejemos eso para la poesía o la novela. Si bien los cuentos de Aldaz cumplen a rajatabla todos los puntos del decálogo, son estos tres los que me parecen que más lo caracterizan. El tema de que como lectores podemos a la vez contar el cuento una vez que lo terminamos, que no sabemos si son reales o inventadas, pero si son reales como parecen inventadas y viceversa, y el estilo, sobre todo el estilo, directo, sencillo, sin ornamentos ni digresiones. Dejemos eso para la poesía o la novela. Con la muerte se terminan los problemas para el muerto, o en el mejor de los casos, si somos creyentes, comienza lo desconocido. Los dramas quedan con los vivos y la cuestión es cómo vivir la vida. La muerte es siempre cosa nueva, dice en uno de una cita, parecería ser de Borges, en una de las pintadas ahí adentro del fogón. En este sentido, los dramas quedan con los vivos y la cuestión es cómo vivir la vida. En este sentido, como decía David Foster Wallace, que debía ser la buena literatura, los cuentos de la lluvia caen en todas partes, vienen a sosegar a los desesperados y a desesperar a los sosegados. El libro de Jauretche, al que hice referencia al principio, tuvo un prólogo de Borges, que luego él desconocería. Allí Borges hace una diferencia entre la patriada y el cuartelazo. De la primera dice que en la actualidad está destinada al fracaso, pero aún así los hombres que la llevan a cabo se baten a duelo por sus ideales. Al cuartelazo, sintéticamente,
lo explica como una operación militar y comercial de éxito seguro. De alguna manera, las acciones de mis amigos escritores y editores Mariano Quirós y Pablo Black con esta colección, más otras que supieron llevar a cabo, la revista Cuna y etcétera, que esperemos que se repitan, son parte de una patriada literaria, en donde las convicciones importan más que las contingencias llamadas éxito o fracaso, y que se oponen a los cuartelazos literarios de las grandes editoriales y medios de comunicación. Por esto, por este libro, todo esto es motivo de celebración, con este encuentro pleno de alegría, afecto e imaginación. Muchas gracias.